Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Nos complace en gran manera tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes en esta tercera noche de Semana de Mayordomía que se está llevando a cabo a nivel de todo el campo de la Unión Colombiana del Norte. El primer tema fue llevado a cabo por el pastor Vladimir Polanco el día sábado. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al pastor Daniel Borja en un maravilloso tema, y esta noche estaremos hablando acerca de la obediencia, que no es solo unas buenas intenciones. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos de todo el departamento del Magdalena, de los distritos de Santa Marta, de Ciénaga, de Aracataca, toda la zona bananera y Fundación. Que el Dios del cielo bendiga a cada uno de ustedes, y en este tiempo en el cual nos encontramos pueda derramar bendiciones en abundancia en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros hermanos, y que no falte esa atención especial de Dios en cada uno de nosotros. Yo los invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración antes de abordar esta meditación, este tema de esta oportunidad. Querido Padre, te pedimos que abras nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, que cada mente que se contacte en estos momentos esté imbuida del Espíritu de Dios, de un espíritu de obediencia, de atender aquello que tú nos quieres enseñar. Aquello que tú quieres que quede en nuestra mente plasmado para siempre como un principio que pueda estar presente en nuestra vida en cada momento, en cada instante. Te pedimos por cada hermano, por aquellos que pasan por problemas de salud, tú seas acompañándolo en esta hora. Abre nuestra mente en este momento, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Como les decía, vamos a hablar acerca del tema de la obediencia. Y diría yo que podríamos colocar otro título de esto, sería obediencia versus el racionalismo, la forma de pensar de nosotros, la forma de actuar del ser humano. Dios siempre ha tenido diría yo, en una palabra muy nuestra, como una lucha con nosotros. Y la lucha es la obediencia. La lucha es a que nosotros aceptemos los postulados de Dios en preferencia a aquellos postulados nuestros. Luchamos muchas veces con nuestros niños, los pequeños, porque en ocasiones ellos quieren tomar decisiones que van contrario y que nosotros sabemos que van a terminar en un problema para ellos, en un perjuicio personal para ellos. Y eso lo sabemos porque de repente la experiencia nos lo ha enseñado. Y nosotros quisiéramos que esos niños obedecieran en absoluto a la palabra que nosotros expresamos, a lo que nosotros le estamos aconsejando, a lo que nosotros le estamos mostrando. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque de repente ya nosotros hemos caminado por ese camino, hemos andado por ese sendero y ya sabemos lo que puede pasar allí delante. Por lo tanto, en este tema de lo cual vamos a hablar, nosotros tenemos que dejar que sea Dios quien ha caminado infinitamente estos caminos de la vida, que conoce, dice la palabra del Señor, la palabra antes que salga de la boca, y al Señor la conoce. Que no hay lugar de esta tierra, como dice el Salmo 139, donde nosotros podamos escondernos, que el Señor no nos encuentre, que el Señor no nos vea, donde pueda Él estar presente. O sea, que ese Dios que todo lo conoce, ese Dios que todo lo sabe, nos invita a nosotros a que seamos obedientes, que le escuchemos sus indicaciones, que escuchemos su voz. Uno de los grandes problemas de nosotros es cuando se nos tocan nuestras posesiones. Desde niños, vemos nosotros a los niños peleando, luchando, porque otro niño viene y le toca los juguetes, porque otro niño viene y le toma aquello que a él le pertenece. Y entonces
vienen los berrinches, vienen los problemas. Y quisiéramos nosotros enseñarles a ellos a compartir, pero saben que eso pareciera ser parte de nosotros, los seres humanos, que nos acompañara en toda la vida. Porque cuando ya somos grandes nos apegamos a los bienes, nos apegamos a las cosas materiales que en ocasiones está tomando el lugar de Dios, el lugar de la familia, el lugar de los hijos, el lugar de los amigos, y le damos preferencia a esas cosas de tal manera que somos capaces de perder amigos, de perder familia, de perder otras cosas con tal de tener el asunto material, inclusive muchas veces la fe. Así que a través del tema de esta noche el Señor nos quiere llamar la atención a que es mejor obedecer que una multitud de sacrificios que pudiéramos hacer. Y vamos a hablar de varios episodios que están en la Biblia relacionados con el tema de la obediencia. En 1 de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, se encuentra ese versículo del cual ya hemos hecho mención. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, dice el Señor allí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Saúl había ido a la guerra. Había ido a la guerra contra los amalecitas y el Señor había dado órdenes precisas diciéndole a Saúl, que era el jefe, era el rey además, no traigan absolutamente nada de allá, no traigan riquezas, no traigan cosas, que solamente se tome un botín que sirva para las personas que están allá, las que han ido a la guerra y nada más. Pues cuando estuvo allá, Saúl, dice la historia que Saúl vio las ovejas, vio los animales gordos, les parecieron bonitos, les pareció que era un desperdicio dejarlos, ¿cómo vamos a dejar esto? Y además que el Señor le había dicho que no dejaran vivo a nadie. Y luego entonces Saúl quiso congraciarse allá con la familia real y trajo vivo al rey juntamente con una cantidad de ovejas gordas, hermosas, bonitas, según su concepto. Y dice la Biblia que cuando regresó con todo ese botín, con todo eso que traía, el Señor le habla a Samuel y le dice, allá está Saúl. Ha desobedecido y mira, ha traído todo lo que había traído de aquella tierra donde había estado en la guerra. Samuel descendió apresuradamente hasta aquel lugar, porque sabía que prontamente algo podría ocurrir dentro del pueblo y llegó precisamente cuando Saúl estaba en su jolgorio, estaba en su alegría. Y hizo Samuel la respectiva pregunta. ¿Por qué has traído? Primero, porque has traído a este Señor vivo, si el Señor te dijo que no trajeras a nadie vivo de esta generación. Y en segundo lugar, ¿qué es eso que yo estoy escuchando? Ya Saúl le había dicho que no había traído absolutamente nada, exceptuando unos cuantas ovejas que había traído para el sacrificio. Y Samuel le dijo, yo estoy escuchando el balido de ovejas allí, y no es una o dos ovejas, son muchas ovejas. Y allí comienza Saúl a tratar de justificar el por qué aquellas ovejas habían sido traídas. Ese es el contexto a través del cual viene este versículo, del cual esta reprensión se la da Samuel a Saúl de manera muy contundente. Saúl había desobedecido bajo el pretexto de una buena intención. Saúl había hecho lo que él quería bajo la perspectiva personal de que estaba haciendo algo correcto, algo bonito, algo que era digno de ser alabado, de haber sido tenido en cuenta. Y él pensó a lo mejor que Samuel lo iba a aplaudir y le iba a decir que bien, que bueno lo que has hecho. Pero contrario a eso, Samuel le dijo, se complacerá Jehová
tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca lo que Él ha mandado, que se obedezca lo que el Señor ha dicho. Yo quiero decirle, mis queridos hermanos, es uno de los grandes conflictos que existen hoy en día, y es una clase de teología que enseña a la gente a que Dios tenga que aceptar lo que a nosotros nos gusta. Y este tema ha llevado a muchos aspectos de la vida, no solamente al tema del diezmo y las ofrendas, que es algo muy importante, sino que también ha sido llevado al tema de la adoración a Dios, en donde muchas veces la persona está ofreciéndole a Dios el tipo de música que a Él le gusta, el tipo de melodías que a Él le complace, el tipo de letras que Él quiere, la oración que Él desea, el mensaje que a Él le complace, y no el que Dios a través de su palabra ha dejado prescrito de la manera y la forma como debe hacerse su adoración. Y cuando vamos entonces al tema de lo material, al tema del diezmo y las ofrendas, encontramos que el ser humano ha enseñado diversas formas de cómo es que se debe hacer. Y hoy en día, por eso tenemos nosotros la famosa teología de la prosperidad, que es un diezmo disfrazado de abuso, diría yo, porque aquí se está pidiendo una contribución a cambio de algo que Dios debe darme en ocasión de lo que yo estoy dando. Allí prácticamente Dios está obligado a hacer lo que a nosotros nos gustaría si fuera así, y no lo que Él ha mandado. Así que, mis queridos hermanos, aquí nosotros tenemos el primer gran problema de por qué el Señor no acepta un postulado humano, porque lo nuestro es imperfecto y lo de Dios es perfecto. Dios conoce el camino antes de que nosotros lo hayamos caminado, lo hayamos recorrido. Y por eso el Señor está diciéndonos que obedezcamos primero a lo que Él nos enseña. Hay otro pasaje de las Sagradas Escrituras que está en 2 de Samuel capítulo 6. Es quizás, como dice el libro acá que está en estudio, oír la voz de Dios, que es el tema fundamental, oír la voz de Dios antes que oír la voz de los hombres. Nosotros deberíamos pensar precisamente en términos de mayordomía, que se habla, que muchas veces creemos que solamente se circunscribe al tema del dinero. El Señor es un tema muy amplio porque tiene que ver con la administración que nosotros hacemos de la adoración, tiene que ver con lo que hacemos con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestro talento, con nuestra capacidad. Tiene que ver con aquello que Dios nos da en el sentido material y la buena administración que hacemos de eso. Así que el libro titulado Oír la voz de Dios, que muchos de los primeros ancianos han recibido, lo que quiere llevarnos es precisamente a eso, a que no escuchemos la voz de aquel que está centrado en los asuntos materiales, sino en la voz de aquel que conoce el camino antes, aquel que nos pide obediencia antes de un así me da la gana a mí y no un así ha dicho el Señor. Así que este mensaje de hoy, que es mejor la obediencia antes que la fuerza de nosotros, es decir, antes que imponerle a Dios, antes que nuestras buenas intenciones. El capítulo 6 del libro de Samuel, de 2 de Samuel, habla de una fiesta que termina en esa tragedia, en una tragedia grande. ¿Cuál era la fiesta? Hombre, a David le pareció bien llevar el arca del pacto a la capital, a Jerusalén. El arca había estado en un periplo, había estado en casa de Obed, de Aminadab, por allá creo, había estado en esos lugares, y finalmente quería llevarlo hasta la tierra, al lugar donde debía estar, en Jerusalén. Antes de eso, el arca había estado en tierra de los filisteos, que había sido capturada. Antes de eso, el arca había pasado por las tierras de los filisteos y había habido estragos porque
ellos lo colocaron según su creencia y sus buenas intenciones delante de su ídolo, al lado de Dagón. Y ya nosotros sabemos esa historia, que Dagón amaneció en un momento descabezado, o sea, desmembrado. De allí fue enviado a la ciudad de Ecrón, donde los ecronitas comenzaron a padecer a causa de la presencia del arca allí, porque no era dado el trato debido como Dios había mandado. Y dice las Escrituras que ellos regresaron el arca con una ofrenda que colocaron en aquella carroza que llevaba el arca, y la mandaron por la tierra de Bet-Semes, donde estaban los levitas, donde estaban los que tenían que ver con el sacerdocio. Y cuando el arca llegó allá, dice que los de Bet-Semes se alegraron mucho porque el arca llegó, pero se les ocurrió hacer algo que ya Dios había indicado no se debía hacer. Y es que abrieron el arca para ver lo que había allí. Se puede llegar a inferir que ellos estaban asegurándose de que el arca no hubiese sido profanado, que el arca no hubiese sido tocado, pero yo quiero decirte, las cosas de Dios se cuidan por sí mismas porque Dios es el que las cuida. Y mira que lo que estaba allí dentro del arca no le pertenecía al pueblo de ninguna manera. Dentro del arca dice que había un potecito con un poquito de maná, que era provisión de Dios, que representa a Cristo, que representa la palabra entregada para la salvación del ser humano. Allí estaba el báculo o la vara de Aarón que había florecido, que era señal del sacerdocio intransferible que Dios había colocado sobre la casa de Aarón, y que representaba también el sacerdocio intransferible de Cristo en favor de nuestra salvación. Eso tampoco es prerrogativa del ser humano, eso lo había establecido Dios. Y lo otro que había allí eran las tablas de la ley que Dios las había escrito con su mano. Así que eso se cuidaba por sí solo. Dios sabía cómo iba a cuidar sus cosas y por eso le prohibió al pueblo destapar, abrir una vez cerrada esa urna bajo ninguna circunstancia. Y ellos lo hicieron, quizás con buenas intenciones. Y dice que hubo una mortandad. Allí el arca fue llevada a casa de Abinadab. Y luego vino David y decidió llevarlo bajo una fiesta esplendorosa, llevarlo hasta Jerusalén. Y entonces vinieron allí, ¿verdad?, los hijos de Aminadab, dentro de los cuales estaba Usa, y construyeron un carruaje nuevo, un carro hermoso, me imagino, en aquel momento, para llevar el arca allí. Y bueno, nosotros conocemos la historia que hubo un acontecimiento grande, y entonces el arca fue colocada encima de ese carruaje. Y comenzó el viaje para llevarlo a Jerusalén. David danzaba al frente, los sacerdotes, había una fiesta grande. Y de repente dice la Biblia que en un arroyo, que en una quebrada, el arca comenzó a tambalear porque los animales que llevaban el arca, que jalaban el carruaje, comenzaron a resbalar y se iba a caer el arca. Y entonces Usa metió las manos para detener el arca, que no se cayera, y eso le provocó la muerte a este hombre. Y uno se pone a pensar, no sería injusto de parte de Dios, pero es que Usa sabía exactamente, David también sabía, pero la responsabilidad mayor estaba sobre el sacerdote. Los sacerdotes debían saber lo que se debía hacer, los levitas sabían lo que se debía hacer, cómo debía ser llevado el arca. Ustedes saben que eso lo encontramos nosotros en Números y también en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 25:13 dice que harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Y solo los hijos de Coat, o sea, los coatitas, eran las personas encargadas de llevar en hombros el arca. El arca no debía ser llevado en carruajes ni jalado por bueyes, sino en el hombro de los sacerdotes que Dios había asignado. Así que tanto David como Usa, en este caso, decidieron hacer a su manera algo que les parecía, algo parecido también a lo de Saúl, algo que les pareció hermoso hacer, pero no lo que Dios había mandado. Y aunque hubiera buenas intenciones, no era lo que Dios
había mandado. Y tú sabes que haciendo relación ahora en el tema que estamos estudiando, cuando nosotros vamos al tema de la adoración y encontramos que muchas veces bajo un manto de buenas intenciones queremos dedicarle a Dios la música que a nosotros nos gusta, la canción que a nosotros nos gusta, la letra que a nosotros nos gusta. No lo que Dios a través de su palabra nos indica que debe ser. Y cuando vamos al mensaje muchas veces queremos enseñar a la manera como a mí me gusta y no como la palabra del Señor lo dice. Y cuando vamos entonces ahora al tema de los diezmos y las ofrendas, que es algo tan especial mencionado en la palabra del Señor, porque Él mismo dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, y que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque Él sabe bien que este aspecto material va a llamar fuertemente la atención de la persona, va a tocar ese egoísmo que hay por allá escondido y que debe ser ocultado por el poder del Espíritu Santo. Y eso quiere aflorar constantemente, y el Señor dejó la mayordomía de darle a Dios lo primero y lo mejor, solo para que nosotros podamos seguir recibiendo lo mejor de sus bendiciones. Y lo tocó el Señor porque es allí donde precisamente muchas veces nosotros estamos queriendo hacer lo que a nosotros nos parece. Por eso encontramos nosotros personas que dicen, no, yo no voy a llevar el diezmo a la iglesia, ni las ofrendas, yo la voy a distribuir entre los pobres. Allí hay una buena intención. Nadie está diciendo que es malo darle una ayuda a los pobres, nadie está diciendo que es malo llevar alimento a los pobres. Pero lo que no puedes hacer es hacerlo con los diezmos y las ofrendas, porque el Señor te ha dicho dónde es que deben ser llevados los diezmos y las ofrendas. Y no es donde a ti te guste. Ahora en tiempos de pandemia hemos encontrado nosotros personas que lo han hecho. No, pastor, me decía un hermano en una ocasión, es que yo quiero esto que es tan especial, dedicarlo ahora para esta crisis. Yo les decía, precisamente en tiempo de crisis es cuando mayor fidelidad debemos nosotros mostrar a Dios. Y el Señor va a ayudar, el Señor va a llevar el alimento, el Señor va a suplir la necesidad en la medida en que nosotros seamos fieles. No se olvide que las buenas intenciones no van a justificar la desobediencia. Ni la obediencia debe ser reemplazada por una buena intención. La Biblia nos enseña y es abundante en esto. Había buena intención en Usa al meter las manos para detener la caída del arca. Sí, él no quería que eso arrastrara. Él no quería que se cayera, que se fuera a partir el arca que cubría y que estas cosas quedaran de repente caídas al piso. Eso iba a ser una desgracia, pensó él en su mente, y con esa buena intención quiso colocar las manos allí. Y eso trajo su muerte. Además de saber que detrás de esa buena intención ya había un acto de desobediencia, porque ya ellos sabían que esa arca no debía ser llevada allí. Y aunque David hubiese tenido las buenas intenciones de mandar a hacer el arca, era responsabilidad de ellos, que conocían exactamente la manera y cómo debía ser llevada, de decirle a David, no, así no es. Dios mandó que era así, que era de esta manera. Eso quiere decir, mi querido, que ninguna autoridad dentro de la iglesia, ningún pastor, ningún anciano, ninguno puede decirte a ti, haga con esto bendición que Dios te ha dado, el diezmo y las ofrendas, hágalo para algo que usted quiera. Cuando el día que David Doria o el día que cualquiera de nosotros como pastores le diga algo semejante, dígale, pastor, el Señor ha dicho de qué manera lleva los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa. Así usted se sonroje, así se ponga pálido el pastor o el líder, pero es mejor darle el lado correcto a las cosas antes que caer en la desobediencia. Otro de los episodios que nosotros tenemos allí siguen esa misma historia. Finalmente el arca.
un día, unos 3 meses aproximadamente después, fue llevado con toda aquella fiesta espiritual al lugar donde debía estar. Pero ahora de la manera correcta. Ahora como Dios había mandado. Y dice que hubo prosperidad. No, David no se guardó el festejo, lo hizo tal como lo iba haciendo. La fiesta debía haber quedado bonita la primera vez si se hubiese hecho a la manera de Dios. Ahora él ofreció también sus sacrificios, también hizo lo que quería hacer, danzar frente del arca, ir con esa felicidad, pero ahora el arca iba en hombros de aquellos hombres santos que Dios había elegido. Y llegó el arca ahora sí, finalmente, a la capital, a Jerusalén, donde fue colocada allí, y dice que con gran felicidad y con gran regocijo, David danzó delante del arca y dio los para bien al Señor a través de los sacrificios. Y entonces fue aceptada aquella ofrenda de sus sacrificios. Y entonces el pueblo fue bendecido en gran manera, dice la palabra del Señor. Pero primero debe haber obediencia. Como punto final, quiero decirte, mencionar otro caso que está en la Biblia y está en el libro de Génesis. Allá nos vamos un poquito atrás en Génesis 4. Allí encontramos nosotros las primeras buenas intenciones o el primer así quiero yo. ¿Qué pasa? Que el Señor había dicho de qué manera debía hacerse el sacrificio y las razones las conocían tanto ellos, Caín como Abel, como Adán y toda la familia. Ese cordero que ellos sacrificaban representaba a Cristo muriendo en la cruz. Iba a representar a nuestro Salvador en aquel momento futuro cuando había de morir por causa de nuestros pecados para darnos a nosotros la salvación. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vino Caín y decidió que él lo que tenía era las buenas productos del campo, quizás bonitas remolachas, quizás bonitas zanahorias, quizás bonitos lulos, patillas o no sé, las frutas o las cosas que había, las legumbres, las nueces, todo eso lo amontonó y llevó una ofrenda frutal. Imagínense ustedes que algo tan hermoso, ¿verdad?, que fue llevado al sacrificio. Y dice la palabra que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto, eso está en el versículo 3, de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, ya se molestó y dice que decayó su semblante, se puso rabioso, enojado. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y me imagino que le contestó, ¿no? Debió haberle dicho: yo traje lo mejor, yo tengo buenas intenciones, yo te traje a ti lo más grande, la patilla más grande, el fruto más grande, pero yo estoy tomando lo que nosotros conocemos acá. Te traje los granos de arroz más puros, te traje el frijol más sano, te traje acá, digamos, los plátanos más grandes y te traje todo el fruto de la tierra, lo mejor. Aquí está. ¿Por qué me has rechazado? Y dice el Señor: y si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, entonces el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Y te ensañará y se ensañará sobre ti. El Señor le estaba dando a Caín una bofetada espiritual. Le estaba diciendo: tú has querido hacer lo que quieres, lo que a ti te parece que es correcto, pero no lo que yo he mandado. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios ha mandado y actuamos contrario a eso, estamos en pecado contra Dios, porque el pecado es la rebelión contra Dios. No es precisamente
las buenas intenciones lo que va a borrar nuestro pecado. Nosotros no podemos, ay Señor, lo que pasa es que mira, yo quería hacerlo de esta manera. No, el bautismo, ¿verdad? Muchas veces de la manera como el ser humano quiere, no como Dios manda. Las ofrendas, ya hemos mencionado, no como Dios dice, no. El día de reposo, el que Dios manda, no es el que la gente le conviene y dice, es esto. Hermano querido, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hay una experiencia muy linda que leí por ahí, unos amigos me mandaron un mensaje que me parece interesante. En Estados Unidos hay una compañía que se llama los Navy SEALs. Esta compañía es considerada lo máximo en cuestión de lucha armada, en cuestión del ejército. Los hombres que están allí, que pertenecen a los Navy SEALs, son entrenados y puestos a prueba en todos los aspectos de la vida. Se considera que un Navy SEALs es una persona íntegra en su totalidad. Si uno de ellos llegara a faltar a su esposa, llegara a ser infiel a su esposa, dice que será destituido con deshonor, y será destituido inmediatamente, porque ellos dicen, si traiciona a su esposa, traicionará a la compañía. Bajo la regla de que la lealtad es un principio que gobierna todos los aspectos de nuestra vida. Así que nosotros, mis queridos hermanos, no podemos decir que somos fieles a la esposa, que somos fieles a los amigos, pero le somos infieles a Dios. O al revés, que de repente seamos fieles a Dios llevando nuestro diezmo y nuestras ofrendas, pero nuestra vida familiar es un desastre porque somos infieles. Entonces no somos fieles, porque la fidelidad es un principio. Y cuando este principio gobierna nuestra vida, cuando ese principio gobierna nuestra vida, se hace presente en todos los aspectos de nuestra vida. Se hace presente en nuestra lealtad a nuestros amigos, se hace presente en nuestra lealtad a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia. Si prestamos algo, lo devolvemos, no nos quedamos con ello. Si prestamos un dinero, pagamos conforme el acuerdo. Y somos leales, somos fieles. Si recibimos la bendición del Señor, devolvemos nuestros diezmos y las ofrendas porque somos fieles. Guardaremos la castidad y la pureza del matrimonio porque somos fieles. Estaremos en la medida en que sea posible ayudando a nuestros hijos a crecer y a proveerles del alimento y de lo necesario porque somos fieles. Que el Dios del cielo nos bendiga. Y fíjate tú que finalmente la salvación depende también de la fidelidad. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Hermanos queridos, es mejor obedecer que presentarnos nosotros al Señor con una multitud de sacrificios. Y las buenas intenciones no van a reemplazar el principio de la fidelidad, de la lealtad y de la obediencia a nuestro Dios. El diezmo y las ofrendas son el termómetro, quiero decirte, el termómetro que mide nuestra lealtad y nuestra obediencia a Dios. Que cuando el Señor venga, nos encuentre a nosotros fieles y que nos pueda decir, como dice la palabra, bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel. Que el Dios del cielo nos bendiga, que Dios del cielo nos llene de su gracia y de su amor y nos permita gozarnos en su presencia, en la obediencia a sus mandamientos, en la obediencia a aquellas cosas que el Señor nos ha pedido. Que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Amén y amén.
Querido Padre, gracias, Señor, por darnos muchas bendiciones, por ser nuestro Padre, porque tú eres fiel, porque ninguna de tus promesas ha faltado y las has cumplido una por una en nuestra vida. Sé tú, Señor, nuestro ejemplo, y que cada uno de nosotros pueda vivir en lealtad, en armonía contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.